Bienvenidos a un viaje a través de los siglos, a la tierra donde la historia y la fe se entrelazan de manera única. Nos adentramos en Tierra Santa, un lugar sagrado para tres de las principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En este episodio especial de Ecos del Pasado, exploraremos las principales ciudades y lugares sagrados de esta región única, destacando sus templos, fortalezas, iglesias, monasterios, basílicas y los eventos históricos que los han marcado. Comenzamos nuestro viaje en Jerusalén, una ciudad que ha sido testigo de innumerables eventos históricos y es el corazón espiritual de muchas religiones. Aquí, el Muro de los Lamentos es un símbolo sagrado para el judaísmo, mientras que la Cúpula de la Roca brilla con su arquitectura islámica única. En el Monte del Templo se alzaba el Templo de Salomón, el centro religioso del antiguo Israel. El Muro de los Lamentos es el último vestigio del Templo de Herodes, construido en el siglo I a.C. Fue el muro exterior del segundo templo, que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Para los judíos, este muro es el lugar más cercano al lugar más sagrado del judaísmo, el santuario del templo, donde estaba el Arca de la Alianza. Los judíos de todo el mundo consideran el Muro de los Lamentos como un lugar de oración y peregrinación. Miles de personas acuden diariamente para rezar y dejar escritos sus deseos y peticiones en pequeños papeles, que luego son introducidos en las grietas del muro. Para muchos judíos, el Muro de los Lamentos es un símbolo de esperanza y resiliencia, que ha sobrevivido a través de los siglos como un testimonio de la continuidad del pueblo judío y su conexión con la tierra de Israel. La Cúpula de la Roca es un lugar sagrado para los musulmanes y se encuentra en el Monte del Templo, conocido como Harem al-Sharif en árabe. Según la tradición islámica, este lugar marca el sitio desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno, Isra y Miraj. También se considera el lugar donde el patriarca Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, según la tradición islámica. Además de su importancia religiosa, la Cúpula de la Roca también ha sido un punto focal en el conflicto político entre Israel y Palestina. Su ubicación en el Monte del Templo, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, lo convierte en un símbolo de la disputa por el control de Jerusalén y de la Tierra Santa en general. En el corazón de la ciudad vieja, encontramos la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Este templo venera el lugar donde se cree que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitó, atrayendo a millones de peregrinos cada año. El corazón de la iglesia es el edículo, una pequeña estructura que alberga la tumba vacía de Jesús. Los peregrinos pueden entrar al edículo para ver el lugar donde se cree que ocurrió la resurrección. Este es uno de los sitios más sagrados y conmovedores para los cristianos de todo el mundo. Para los cristianos de todo el mundo, visitar la Iglesia del Santo Sepulcro es un acto de profunda devoción y un punto culminante de su peregrinación a Tierra Santa. La experiencia de estar en este lugar sagrado, donde la fe se mezcla con la historia y la tradición, es verdaderamente única y conmovedora. Nuestro próximo destino nos lleva a Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. Aquí, la Basílica de la Natividad se erige majestuosa, marcando el lugar donde se dice que María dio a luz al niño Jesús en un pesebre. Construida sobre la cueva tradicionalmente considerada como el lugar del nacimiento de Jesús. Esta iglesia es una de las más antiguas que se conservan en el mundo y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su arquitectura bizantina, con sus columnas de mármol y mosaicos ornamentales, la convierte en un sitio impresionante tanto desde un punto de vista religioso como histórico y arquitectónico. Cada año, miles de peregrinos de todo el mundo acuden a Belén para celebrar la Navidad y participar en las festividades religiosas que rodean el nacimiento de Jesús. La Basílica de la Natividad es el epicentro de estas celebraciones, que incluyen procesiones, servicios religiosos y eventos culturales. En la región de Galilea, caminamos por las tierras que una vez pisó Jesús. A orillas del mar de Galilea, encontramos la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, donde según los evangelios, Jesús realizó uno de sus milagros más conocidos. Este cuerpo de agua dulce, conocido como el mar de Galilea en la Biblia, es uno de los lugares más emblemáticos de la región. Es el escenario de varios eventos importantes en la vida de Jesús, como caminar sobre las aguas, la pesca milagrosa y la predicación desde una barca.
Galilea está repleta de lugares sagrados y sitios históricos relacionados con la vida de Jesús. Algunos de los lugares más destacados incluyen Cafarnaúm, donde Jesús realizó muchos milagros y enseñanzas, el Monte de las Bienaventuranzas, donde pronunció el Sermón del Monte, y el Monte Tabor, tradicionalmente identificado como el Monte de la Transfiguración. Nazaret, la ciudad de la infancia de Jesús, es otro destino sagrado en nuestra travesía. La Basílica de la Anunciación marca el lugar donde, según la tradición cristiana, el arcángel Gabriel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios. La Basílica de la Anunciación es la iglesia es una de las más grandes del Medio Oriente y alberga una impresionante colección de arte religioso de todo el mundo. Cerca de la Basílica de la Anunciación se encuentra la Fuente de la Virgen, un manantial que, según la tradición, fue visitado por María para recoger agua. Es un lugar de peregrinación para los cristianos y un símbolo de la conexión de Nazaret con la historia bíblica. Nuestra siguiente parada nos lleva al Monte de los Olivos, un lugar de gran importancia tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Aquí, el jardín de Getsemaní es un lugar de profunda reflexión, donde Jesús oró antes de su arresto. Según la tradición judía, el Monte de los Olivos es el lugar donde comenzará la redención mesiánica y donde se levantará el Mesías en el día del juicio final. Para los cristianos, es el lugar donde Jesús realizó muchas de sus enseñanzas y milagros, y donde ascendió al cielo después de su resurrección. Para los musulmanes, el monte es importante por su asociación con eventos en la vida del profeta Mahoma. El monte también alberga uno de los cementerios más antiguos e importantes de Jerusalén, con tumbas que datan de miles de años atrás. Según la tradición judía, la resurrección de los muertos comenzará en el Monte de los Olivos, por lo que muchos judíos eligen ser enterrados aquí para estar más cerca del sitio de la redención. A poca distancia de Jerusalén, encontramos Betania, donde Jesús realizó uno de sus milagros más asombrosos, la resurrección de Lázaro. La tumba de Lázaro es un recordatorio de este evento que demostró el poder divino de Jesús. Según los evangelios, Betania era el hogar de Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Jesús era un visitante frecuente en esta casa y se mencionan varios encuentros importantes que tuvo allí con la familia, incluida la resurrección de Lázaro. Según el Evangelio de Mateo, Jesús también participó en una cena en Betania en casa de Simón el leproso. Durante esta cena, una mujer ungía los pies de Jesús con un costoso perfume, un acto de gran devoción que se recuerda en la tradición cristiana. Antes de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús envió a 2 de sus discípulos a Betania para traer un burro y su cría, que él montaría en su entrada a la ciudad. Este episodio, registrado en los evangelios sinópticos, muestra la importancia de Betania como punto de partida para eventos importantes en la vida de Jesús. Cruzando el desierto del Sinaí, llegamos al monte Sinaí, donde según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios en medio de una zarza ardiente. Este lugar es sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, y marca un momento crucial en la historia bíblica. Según la Biblia, el monte Sinaí es el lugar donde Dios se reveló a Moisés y le encargó la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés subió al monte y pasó 40 días y 40 noches en su cima, donde recibió los 10 mandamientos y otras leyes divinas. En la base del monte Sinaí se encuentra el monasterio de Santa Catalina, uno de los monasterios cristianos más antiguos y venerados del mundo. Fundado en el siglo VI después de Cristo, el monasterio alberga una rica colección de arte religioso, manuscritos antiguos y reliquias sagradas. Es un importante destino de peregrinación para cristianos de todas las denominaciones. Cerca del Mar Muerto, encontramos las ruinas de Qumrán, donde se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto en la década de 1940. Estos manuscritos antiguos contienen algunos de los textos bíblicos más antiguos conocidos y arrojan luz sobre la vida en tiempos bíblicos. En 1947, un joven beduino llamado Muhammad Edib descubrió accidentalmente los primeros rollos en una cueva cerca de Qumrán mientras buscaba una cabra perdida. Este descubrimiento llevó a una serie de excavaciones arqueológicas en la zona, dirigidas por Roland de Vaux y otros arqueólogos, que resultaron en el hallazgo de cientos de manuscritos antiguos, incluidos fragmentos de textos bíblicos y documentos comunitarios de la secta judía de los esenios. Se cree que Qumrán fue el hogar de una comunidad religiosa judía conocida como los esenios durante el periodo del Segundo Templo.
Los rollos encontrados en la zona proporcionan evidencia de las prácticas religiosas y la vida comunitaria de esta secta, incluidas sus creencias apocalípticas y su estilo de vida ascético. El Mar Muerto es mencionado en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hace referencia al mar en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según la narrativa, Dios castigó a estas ciudades por su pecado y las destruyó con fuego y azufre. Se cree que las ruinas de estas ciudades están sumergidas en las aguas del Mar Muerto. El Mar Muerto se encuentra en una ruta histórica que ha sido transitada por numerosos pueblos y civilizaciones a lo largo de los siglos. Según la tradición bíblica, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, así como los israelitas durante el éxodo de Egipto, podrían haber pasado cerca de estas aguas en su camino hacia la tierra prometida. Cerca del Mar Muerto se encuentra la famosa fortaleza de Masada, un sitio histórico que ha adquirido un gran significado en la historia judía y en la conciencia nacional de Israel. Masada fue el lugar de un dramático sitio y suicidio masivo de los defensores judíos durante la gran revuelta judía contra los romanos en el siglo I después de Cristo. Su historia ha sido objeto de veneración y conmemoración en la historia judía moderna. En la antigua ciudad de Hebrón, encontramos la cueva de Macpelá, un sitio sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Según la tradición, Abraham compró este lugar como una tumba familiar, y aquí se dice que están enterrados los patriarcas y matriarcas bíblicos. Hebrón tiene una historia que se remonta a la antigüedad. Se menciona en la Biblia como una ciudad importante en la tierra prometida, y se dice que fue fundada por Cnaz, bisnieto de Jacob. Además, según la tradición, Abraham compró una cueva en Hebrón para enterrar a su esposa Sara, convirtiéndola en un lugar de veneración para judíos, cristianos y musulmanes. Hebrón es uno de los lugares más sagrados en la tierra para judíos, cristianos y musulmanes. Para los judíos, la cueva de Macpelá, donde se cree que están enterrados Abraham, Isaac y Jacob junto con sus esposas, es un lugar de peregrinación y oración. Para los cristianos, Hebrón tiene importancia en la historia bíblica y en la tradición de la Iglesia. Y para los musulmanes, la ciudad es importante por su asociación con Abraham y otros profetas. Continuamos nuestro viaje en la ciudad de Cesarea, que fundada por el rey Herodes el Grande en el siglo I a.C. como un puerto marítimo y una ciudad fortificada en honor al emperador romano César Augusto. La ciudad se convirtió en la capital romana de Judea y en un importante centro político, económico y cultural en la región. Cesarea es mencionada en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se relata que el apóstol Pedro bautizó al centurión romano Cornelio en Cesarea, marcando un hito importante en la expansión del cristianismo más allá de la comunidad judía. Además, el apóstol Pablo fue encarcelado en Cesarea durante 2 años antes de ser enviado a Roma para ser juzgado. A lo largo de los siglos, Cesarea experimentó periodos de prosperidad y declive. Durante la era islámica, la ciudad fue conquistada y reconstruida por los árabes, pero eventualmente fue abandonada y cayó en ruinas. Durante la época de las cruzadas, la ciudad fue reconquistada por los cristianos, pero nunca recuperó su antigua gloria. Tierra Santa, un lugar donde la historia bíblica cobra vida en cada piedra, en cada paisaje y en cada lugar sagrado. Esperamos que este viaje te haya llevado a una comprensión más profunda de las raíces de nuestras tradiciones y creencias. Únete a nosotros en el próximo episodio de Ecos del Pasado, donde continuaremos explorando los misterios y maravillas de nuestro pasado histórico.